Vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él nos guíe en los minutos que tenemos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, el tiempo de la palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos 15, hermano. Romanos 15, hablábamos el viernes pasado de cómo el apóstol Pablo nos enseña algunas cosas importantes sobre el llamado. Y él nos decía que el llamado es por gracia. Nos decía también que el llamado es a ser un embajador de Cristo. Todos somos llamados a ser mensajeros del Señor, que somos llamados también a ser fieles a la palabra. Todos también somos llamados y capacitados a través de los dones que el Señor nos ha dado. También somos responsables de realizar el llamado que Dios nos ha dado, cualquiera que sea. Y entender siempre que el centro del llamado es Jesús. Cualquiera que sea el ministerio que hagamos, siempre tenemos que estar conscientes que lo hacemos para el Señor y no para el ser humano. Ahora, en el versículo 17 y el versículo 18, Pablo nos empieza a decir que él está orgulloso. Él está orgulloso porque el Señor, pues en su misericordia, lo escogió a él. Versículo 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo, una de las cosas que habla acá es del orgullo que debe tener el ministro. Pero es interesante que Pablo en ningún momento habla del orgullo que tiene de cuántas iglesias ha abierto, o del orgullo que tiene de cuánta gente él ha sanado, o cuánto, bueno, que tan grande es el templo que tienen. Pablo, justamente, su orgullo es siempre de sentirse privilegiado de que Dios lo ha escogido y lo ha usado. Si nosotros como siervos de Dios volviéramos a esos principios, creo que los ministerios fueran totalmente diferentes. Hay ministros del Evangelio que a veces usted tiene que hacer cita. De hecho, escuché de un pastor donde él tiene un grupo de personas, como una junta, por decirlo así, administrativa, que cuando la gente pide una cita con el pastor, tiene primero que pasar por uno de la junta y muchos nunca han visto el pastor. De hecho, hablábamos con una persona que va a una iglesia muy grande y ella dice que llegó a la iglesia desde que tenía 16 años en esa iglesia y ahora está casada, tiene hijos, y dice que en todo el tiempo que ha estado en la iglesia, una vez le ha dado la mano al pastor. O sea, nada más saludarlo, pues no. Entonces son inalcanzables. Pero uno ve la actitud de Jesús totalmente diferente, porque Jesús, pues él estaba accesible a toda la gente, nunca estaba ocupado para nadie. Entonces Pablo nos habla de cuando uno tiene que orgullecerse del ministerio, tiene que orgullecerse de entender de que Dios nos escogió para servirle, a pesar de que no lo merecíamos. Él en otra parte habla de que él es un abortivo, ¿verdad? Que él no es como los grandes apóstoles, él no se comparaba como Pedro, ni como nosotros, como Juan o Tomás. Para él, él consideraba a los otros, a los 11, como superiores a él mismo. Entonces Pablo nos enseña que realmente uno siempre tiene que tener el concepto bien claro de que todos hemos sido llamados por gracia, que ninguno de nosotros está ahí porque se lo merezca. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, perdón. 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versículo 5. Desde el versículo 4, Pedro, igual como apóstol, recomienda lo que recomienda a los cristianos. 1 de Pedro 2, versículo 4 dice: acercándonos a él, hablando de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, ese es el propósito nuestro, ofrecer todo lo que hacemos para Dios. De hecho, Apocalipsis termina
diciendo de que los ancianos dicen que tiraban sus coronas delante de los pies del Cordero y de Dios, porque todo lo que tenemos, hermano, todo lo hemos recibido por gracia y solamente a Dios tenemos que darle el honor. Fíjense que Pablo nos llama la atención de que él no se gloriaba en edificios, no se gloriaba en programas, en membresía, porque a veces cuando uno va a reuniones de pastores, la pregunta típica que los pastores le hacen a uno es, ¿cuánta gente tienes? Como que si tú le dices, tengo 50, te quedan viendo raro, dice, qué poquitos. ¿Verdad? Como quien dice, Dios no te usa. Como quien dice, algo estás haciendo mal. A lo mejor no tienes el programa adecuado. A lo mejor no estás predicando algo que le guste a la gente. Y la gente es el tipo de preguntas que hace, pero Pablo no le importaba la membresía, no le importaba los templos, no le importaba la posición. Él como apóstol siempre se presentaba como un siervo, no le importaba el carisma. Pablo realmente no tenía carisma. Pablo a veces era pesado, era acusado de que muchas veces decía las cosas muy así, sin pelos en la lengua. Él muchas veces le pidió disculpas a las iglesias porque decía, tienen que disculparme por ser tan atrevido como les hablo. Pablo tampoco le importaba el nivel de educación o títulos. Pablo en un momento dice que todo eso lo tiene por basura. Aunque él era de la tribu de Benjamín, aunque era un doctor en teología, todo eso, dice Pablo, lo tengo por basura por alcanzar a Cristo. Entonces Pablo nos enseña que si usted o yo, cualquiera que sea nuestro ministerio, nos vamos a sentir orgullosos o satisfechos con algo, es de saber que Dios en su misericordia nos llamó a servirle. No lo merecíamos, hermano. No lo merecíamos. Todos los que hemos llegado al ministerio pastoral, siempre tenemos que pasar por el mismo proceso. Un proceso de lucha. Un proceso donde uno se reconoce que uno no tiene lo que se necesita para estar en el ministerio. Cuando tú vas al ministerio pensando que lo tienes todo, ya vas mal. Cuando tú piensas que no, yo soy un buen orador, yo soy un tremendo teólogo, sé mucha Biblia, yo soy un hombre de gente, o sea, tengo carisma para hablar con la gente, ya es bien difícil que una persona con ese tipo de pensamiento sea usado por Dios. Porque la persona depende de sus capacidades. Pero cuando tú llegas al ministerio, porque Dios te ha llamado, a pesar de que no sabes. Mira, hermano, yo he conocido gente en el ministerio, personas que Dios ha usado mucho, que muy pobremente hablaban el español. Pero Dios lo usaba. Gente que nunca fue a un seminario, pero que cuando tú los escuchas ministrar, tú te quitas el sombrero porque dices, wow. Y a veces no es que tengan una iglesia de miles. A veces las iglesias son poquitas. Uno de los testimonios que tengo es de mi suegro. Mi suegro vivió ministró en esa iglesia desde cero. Él la inició, nomás con la familia. Y de esa iglesia han salido varias iglesias. Y no crea que porque a veces no siempre fue de la buena manera. Porque mi suegro iba, establecía una célula, empezaba a crecer la célula, ponía a alguien ahí, y alguien aparecía que le ofrecía algo al que estaba a cargo de la célula y la dividían. Y mi suegro siempre decía lo mismo, dice, no importa. Lo importante es que se haga la obra de Dios. Cuando mi suegro ya estaba en sus últimos tiempos de vida, le hicieron un culto de reconocimiento. Y ahí todos esos que salieron de su iglesia, de la congregación que él pastoreaba, que él inició, regresaron y le pidieron perdón. Pero ahora son iglesias grandes, muchas más grandes que la de él. Y él decía siempre lo mismo, lo importante es que se haga la obra de Dios. Entonces cuando tú tienes la idea clara de que vas a hacer las cosas porque Dios te ha dado el privilegio, mira, no importa lo que Dios te ha llamado a hacer. Si lo haces para el Señor, eso es lo más importante que podemos hacer. Ahora, en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3.
Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Fíjense que Pablo no dice, digo pues por el ministerio apostolar que Dios me ha dado. Dice por la gracia. Que él sabe que está ahí en esa posición, es el ministerio por gracia. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, no importa el ministerio que uno haga en la iglesia, todo ministerio es importante. Y todo es por gracia. O sea, nunca sienta que porque a usted no lo ven al frente, el ministerio que usted hace no es importante. A veces los ministerios ocultos son los que a veces son los que sostienen a la iglesia. Entonces, es como el cuerpo. En el cuerpo no ve los ojos, pero sabe que una persona puede funcionar sin ojos. De hecho, no sé qué día íbamos caminando con Wesley por la calle y encontramos a un muchacho que estaba en una parada de autobús, bueno, en una esquina, y le hablaba a la gente, pero nadie le hacía caso. Entonces, de pronto nos dimos cuenta que es que el muchacho pues no veía, estaba con un bastón, y él gritaba, 105, 105, pero pues nadie le ponía atención, la gente se evitaba, y me dice, Wesley, a ver qué quiere, déjame preguntarle. Y cuando fuimos a donde él, dice, es que yo le dije al chofer que me bajara aquí porque tengo que tomar la 105. Y me dice, Wesley, ¿qué es la 105? Le digo, pues el autobús. Le digo, mira, ya viene. Entonces le decía, hay que cruzar la calle para ir a tomar el autobús. Dice, vamos pues, pero estaba en rojo. No, espérate, ¿para dónde vas? Si está en rojo, espérate, ahorita te pasamos. Entonces le hicimos parar el autobús y él se subió. Él funciona sin tener sus ojos. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuánta gente invierte dinero en la cuestión de los ojos? Pero mire, él funciona. De hecho, la hermana de Miriam, ella se casó, ella perdió la vista, ella es psicóloga, perdió la vista. A mí me sorprende porque aquí la gente te ayuda, pero ella vive en la Ciudad de México. Y ella sale con su esposo, que también es ciego, o ve un poquito, con la bebé, o el bebé. Hermanos, y ahí salen a hacer sus actividades. Y hermano, si a uno que ve le da miedo cruzarse la calle en México, los que son mexicanos saben de lo que estoy hablando, que allá cuando uno no sabe cuándo es más seguro pasarse la calle. Entonces, los ojos pueden funcionar, pero son visibles. Pero una persona no puede funcionar sin estómago. Y está ahí oculto. A ver, ¿cuándo a usted le han dicho alguna vez con un muchacho romántico, le dice a la chica, oye, qué estómago más bonito tienes? ¿Verdad que no? Le habla de los ojos. ¿Eh? O le va a decir, oye, qué intestino más... No, pero usted no podemos funcionar sin ninguno de esos órganos, ¿se da cuenta? Por eso la Biblia nos compara como iglesia al cuerpo, porque dice Pablo, aquellos órganos que no les damos tanta honra, a veces son los más necesarios. Mire, hay cosas que nosotros jamás le damos importancia, pero sin esos órganos no podemos funcionar. Si no, pregúntele a una persona que tiene insuficiencia renal, ¿qué daría por tener sus riñones buenos? Por lo menos uno. Pero usted y yo nunca pensamos. Pero tomamos coca, tomamos de todo y porque no tenemos problemas con los riñones. Entonces, hay órganos, así en el cuerpo, como hay órganos que nosotros no vemos, pero que son sumamente necesarios. De la misma manera, hay veces ministerios en la iglesia que uno no ve, pero que son sumamente necesarios. ¿Sabe que si no fuera por los maestros de la iglesia infantil que están allá abajo atendiendo a los niños, usted no podría estar tranquila ahí en el momento de la alabanza? Tendría que estar ahí peleando con su niño. Pero allá los hermanos están haciendo un trabajo. Entonces cada ministerio es sumamente importante. Entonces Pablo dice, no tenga más alto concepto del que debe de tener. Todos estamos allí en un ministerio por gracia. Aquí en 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Desde el versículo 26.
Porque a mí me sorprende cómo muchas veces uno ve ministros de Dios, siervos, no importa, ministerio de cantantes, que a veces, wow, casi uno tiene que darle reverencia cuando los ve. Me acuerdo de un cantante que vino en un concierto aquí a Montreal, que llegó tarde al concierto porque resulta que el cambio que tenía que hacer de avión de Toronto para acá, cuando se iban a subir al avión se dieron cuenta de que había un problema, tremendo problema, que para él era como el acabarse el mundo. El avión no tenía primera clase. Entonces no se quiso venir en el avión que le tocaba. Decidió esperarse un tiempo más hasta que hubiera avión con primera clase, porque óigame, como un siervo de Dios, un salmista, va a subirse en clase económica. Óigame, ¿qué es eso? ¿Se da cuenta? A ese punto llegamos. A ese punto llegamos. Pero miren lo que dice Pablo. Versículo 26. 1 Corintios 1:26. Pues miren, hermanos, su vocación, porque no son muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni muchos nobles. O sea, Pablo dice, mira, no me vengas con cosas, tú no eres ni tan inteligente, ni tan rico, ni tan guapo para que vean aquí con orgullo, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe. Bueno, si usted y yo tenemos algo de qué sentirnos orgullosos, es de tener el privilegio de acercarnos a la presencia de Dios. Mire, hermano, eso no cualquiera lo tiene. Eso no cualquiera lo tiene. Contaba un pastor que fueron a una conferencia de pastores y había un hermano que era muy, muy respetado. Ya le había estado dando las conferencias y todos estaban atentos escuchando lo que él decía. Después de la reunión, tenía una reunión informal y todos escuchando como con mucho respeto lo que él decía. Pero que de pronto entró corriendo una niña, como de 7 años. Y entró apartándome del mundo y le dijo, papá, tengo sed. Y el papá le dijo, claro que sí, mija, ven acá. Se la sentó a las piernas y dijo, ¿alguien me puede traer agua, por favor? Y él decía, nosotros lo veíamos, wow, el pastor. Pero ella, para ella no era pastor, era su papá. Ella no hacía protocolos. Si usted y yo tenemos una cosa, ¿por qué sentirnos orgullosos de que podemos llegar a la presencia de Dios sin protocolos? Mira, los ángeles no se pueden acercar a Dios así. Ellos no pueden ver su rostro, nosotros sí. Nosotros podemos decirle papá, ellos no. Los ángeles no pueden decirle papá, nosotros sí. Pablo dice que nosotros decimos Abba Padre. O sea, es un privilegio. Por ese tipo de cosas nosotros podemos sentirnos orgullosos. Pero del ministerio de los logros, hermano. Yo le contaba a alguien que en el ambiente inglés lo más importante son los títulos. Cuando uno lo presenta, dice, el doctor fulano está. Y uno se siente, wow. Yo ahí tengo mi papel que dice reverendo Manuel Quintanilla. Cada vez que lo leo me siento viejo. Porque para él es importante, hermano, la cuestión de los títulos. Cuando iba a las reuniones de los pastores allá en la convención, siempre la pregunta típica, ¿y tú a qué seminario fuiste? Ya cuando tú dices, ¿qué nivel de estudio tienes? Cuando tú dices, tengo una maestría, ok, ya como que te hablan del tú por tú, pero si uno dice, no, pues yo fui a un instituto bíblico por ahí, que allá en mi pueblo, ya no te hacen caso. Como que los títulos fueran lo más importante, hermano. Si Pablo dice, todo eso lo tiene por basura, porque lo más importante es mi llamado que Dios ha dado. Y Dios no me lo dio por gracia, hermano. O sea, no importa lo que Dios me ha llamado a hacer. Todo es importante y todo Dios quiere que entendamos que lo hacemos para Él, hermano, no para la gente. Es claro, uno lo hace en beneficio de las personas,
pero el propósito central es glorificar a Dios. Entonces yo me puedo sentir orgulloso de decir, Señor, gracias porque lo que estoy haciendo es lo que tú me llamaste a hacer. Porque no hay por cosa que uno se meta a hacer cosas que Dios no le ha llamado a hacer. A veces cuando hemos pasado en el grupo de alabanza, bueno, yo he estado en coros, en grupos de alabanza, y me acuerdo de un hermano que era el director del coro, y yo lo admiraba su paciencia, porque a veces llegaban hermanas o hermanos a decir, hermano, yo quiero cantar en el coro. Y decía, bueno, a ver, cante. Y le decía, cánteme este himno. Y yo veía su cara que como que no estaba muy convencido, decía, bueno, ya en la bola se va. Pero siempre decía, pero hermano, ella no canta o él no canta. Porque él mejor no lo deja que descubra dónde Dios realmente lo quiere usar. Pero a veces insistimos en tener los ministerios visibles. Pero entre más visibles eres, más en la mira de Satanás puedes estar. ¿Sabe que hay dos ministerios que Satanás ataca mucho? Ministerio pastoral y ministerio de alabanza. Porque son dos ministerios que es bien fácil que se te suba a la cabeza. Son dos ministerios que es bien fácil, como está visible, la gente te ve y dice, wow. Pero hermano, me acuerdo que uno de los cantantes que vino, un pastor le sirvió como chofer al grupo. Y uno de ellos se atrevió a decir en un momento de molestia que el pastor estaba endemoniado. Simplemente porque no estaba de acuerdo con algunas cuestiones doctrinales con él. O sea, él como músico se sentía acá y el pastor acá. Ese es orgullo, hermano. Entonces nos hace falta como iglesia y como pastores, como líderes, como ministros, a volver a los mismos principios de Pablo. Dios me ha llamado a hacer las cosas por gracia. Y lo que hago, no lo hago realmente porque me lo merezca hacerlo. Si yo de algo puedo estar orgulloso de saber de que Dios en su misericordia, a pesar de mis limitaciones, Dios decide usarme. Estamos casi al final del año. Así es que aprovecho para animarlo a que usted vea dónde Dios quiere usarlo, órele, como dicen los mexicanos, para que el Señor le indique dónde lo va a usar. Y deje que Dios lo use, hermano. Es un privilegio servir al Señor. Y le digo una cosa, no esperen que la gente le dé las gracias. Uno hace las cosas porque Dios nos llama, no porque la gente se lo merezca. Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta noche, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, y que cuando nos llames tú, Señor, a servir, que podamos hacerlo, Señor, de la mejor manera, sabiendo que es un privilegio servirte a ti, Señor, que nunca se nos suba, Señor, el orgullo a nuestra cabeza, a nuestro corazón, sino que siempre estemos entendidos que el servirte a ti es por gracia y es un privilegio, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.